Felipe, en un principio encantado, pero al cabo alarmado, y que de acuerdo con la laxa moral de la corte no escondía las relaciones con otras mujeres, desató en Juana la violencia de los celos. Cuarto criterio: fortaleza física. No hay duda sobre la fortaleza física de Juana de Castilla, sobre todo a la hora del parto. Vivió 76 años, de los cuales 46 estuvo encerrada. Tuvo 6 hijos. Ningún problema ni en su primer parto de su hija Leonor. Y más asombroso fue el parto de Carlos V, en el cual se dice que estaba en una fiesta en Gante y que apenas le dio tiempo a retirarse para dar a luz. Tuvo 6 hijos y todos reinaron en Europa. Quinto criterio: apoyos, en el caso de Juana, no la sostuvieron. En primer lugar, su esposo, Felipe el Hermoso. Cuando se convirtió Juana en la única heredera del trono, Juana hace a Felipe uno de los hombres más poderosos de la tierra. Y hay un acercamiento entre ambos, de los cuales nace su cuarto hijo, Fernando. Pero realmente Felipe se marchó de Castilla y se volvió a Flandes, dejándola aquí embarazada. De este modo y por primera vez, Juana se quedó sola y se vio apartada durante mucho tiempo de su esposo, entrando en sus fases más depresivas, en una de sus primeras fases más depresivas. Cuando muere Isabel la Católica, ya son reyes de Castilla y se produce otro acercamiento entre Juana y Felipe, del cual nace la quinta hija, su quinta hija María. Pero al poco tiempo Felipe vuelve a sus relaciones con otras mujeres y ya Juana vuelve a entrar en el infierno de los celos. Otro asidero que no la sostiene, otro apoyo que no la sostiene, su padre, Fernando el Católico. Apenas había cercanía entre ellos. Cuando Juana y Felipe son reyes de Castilla, empieza la lucha de poder entre Felipe y Fernando. Pero Felipe muere y ahora sí que Juana enloquece de veras. Su padre la encierra en Tordesillas. Y se sabe por las cartas que el carcelero de Juana enviaba a Fernando el Católico que Juana se quejaba del trato recibido por su padre. Ella se quedó defraudada, no esperaba eso de él. Juana no estaba entonces ni tan loca ni tan conforme con su retiro del mundo. Hubiera querido ser reina de Castilla, ayudada por su padre, por supuesto. Además eso le hubiera supuesto tener a sus hijos cerca, ya que la única que tenía con ella era su hija pequeña Catalina, que nació una vez muerto Felipe II, una vez él fallecido. Otro asidero que no la sostuvo: los comuneros. La revuelta de los comuneros representa la última oportunidad de Juana para que recupere su libertad. Ellos se apoyan en ella contra su hijo, contra Carlos V. Los signos de mejoría en esa época eran evidentes, en el vestir, en salir de su encierro, pero hubiera necesitado más tiempo para decidirse a gobernar y para ratificar su firma. Pero el partido carolingio invadió Tordesillas. Y por fin sus hijos. A sus 3 hijos mayores los dejó en Flandes y no los volvió a ver hasta que Carlos vino a hacerse cargo del trono a los 16 años. De Fernando la separan para educarle como rey y nunca le volvió a ver. Y solo le queda la pequeña Catalina hasta que ella crece también y la casan. Su prolongado cautiverio duró todo el reinado de Carlos V, y no por una coincidencia, sino porque su muerte fue la señal que esperaba el emperador para proceder a su abdicación, como si considerara que había dado fin a aquella extraña situación en la que madre e hijo habían compartido el título regio durante tanto tiempo. Teresa de Ávila. Hay muchas versiones de esta mujer, pero básicamente se concentran en 2. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, una escritora, una fundadora, una mujer del mundo. Y Teresa de Jesús, una mística, una espiritual. Primer criterio: una familiar. Su padre, Alonso, se casa en segundas nupcias con Beatriz de Ahumada, madre de Teresa, con la que tiene 10 hijos. De su madre recibe 2 cosas: su no interés por el matrimonio. Su madre muere con 32 años después de parir 10 hijos, y quebrantada y llena de enfermedades. Y hereda también la lectura escondida de su padre de libros de caballería. Cuando muere su padre, Teresa tiene 13 años. Cuando muere su madre, perdón, Teresa tiene 13 años y su padre la lleva durante año y medio al convento de Carmelitas de la Encarnación para que siga su educación y para retirarla del mundo.
Y al conocer la vida conventual, se encuentra en la disyuntiva entre que no quiere ser monja, pero también teme casarse. Ella sabe que el matrimonio no significa amor, y se ve a sí misma destinada al amor. Es apasionada, con gran sensibilidad, culta, repleta la cabeza de relatos y aventuras caballerescas. Segundo criterio, rigidez social. Teresa era descendiente de judíos conversos. Su abuelo vivía en Toledo y fue acusado de judaizar, incluso se paseó con el San Benito. Y al poco tiempo compró un certificado de limpieza de sangre y se llevó a toda su familia a Ávila. Nunca, en ningún momento, ni en ningún país, fue tan importante la honra y las apariencias como en los siglos de oro españoles. Aparte de la Inquisición con su red de delatores, estaba también la honra y el vivir como un hidalgo, ¿no? El exhibir buenos caballos, el no trabajar, el emparentar con familias de rancia o lengua, cosa que el padre de Teresa hacía. Y este problema de la honra, donde la percepción viene de los demás, no es algo que parta del interior, ¿no? Sino del exterior, y que viene desde fuera, por la vía del que dirán. Tercer criterio, choque con el convento. La disyuntiva entre el matrimonio y el convento hace enfermar a Teresa. Y su padre la envía con su hermana recién casada y con un tío fraile, con el que por curiosidad empieza a leer libros espirituales, que producen en Teresa una lectura que exige más atención, más concentración. Y entre estos dos tipos de vida, entre el de su hermana y el de su tío, desde luego no quiere la de su hermana, pero prefiere la de su tía, aunque no la desee, de verdad. Por tanto decide ingresar en el convento. Su padre no quiere, pero ella huye. Teresa sabe que si algo ve claro, tiene, por mucho miedo que le dé llevarlo a cabo, va hacia ello porque sabe que al final será del orden del crecimiento. Los efectos que tiene en ella las lecturas espirituales le llevan a la siguiente conclusión. Frente a la honra de la limpieza de sangre, la honra verdadera de la limpieza de conciencia, de vivir acorde con su deseo. Cuarto criterio, fortaleza, que en el caso de Teresa es más mental que física, aunque ella vivió 67 años, pero padeció muchas enfermedades a lo largo de su vida. Como si al inicio de su vida conventual, toda la violencia que debió ejercer contra su naturaleza, nada inclinada desde luego al aislamiento, le pasaran factura. La crisis más grave fue cuando tenía 24 años, que pasó 4 días. La dieron por muerta, pero su padre se negó a enterrarla. Según sus escritos, Teresa se esfuerza a sí misma, sosteniendo su rechazo al aislamiento del convento, por una parte, y obligándose a vencer el dolor y la enfermedad con una energía, ¿no? Con un deseo que le permitía hacer su trabajo, que era viajar, fundar y establecer vínculos con los otros. Quinto criterio, asideros que en el caso de Teresa sí la sostuvieron. Su padre. Parece que tuvo un vínculo muy especial con su padre, costeó su educación en el convento, estuvo cuidándola cuando todos la creían muerta, así que fue el único que no la quiso enterrar, y dijo esta frase de esta hija no es para enterrar. Otros asideros que se la sostuvieron, los varones letrados. Si Teresa de Jesús es una figura de alcance universal, lo es como escritora y como escritora mística. El género que elige es el autobiográfico. La autobiografía era un género masculino por excelencia, porque transmitía saber y autoridad, prerrogativas básicas del hombre en esa época. Apartadas de la transmisión de la cultura escrita, las mujeres, además de casarse, podían ser beatas, putas, monjas, brujas, pero no escritoras. Por tanto, los varones letrados no las tomaban en serio, pero Teresa necesitaba que se la tomara en serio. La ortodoxia de sus experiencias y de sus escritos fue una de sus mayores y constantes preocupaciones. La lista de sesudos varones a las que participan sus escritos es incontable. Lo que Teresa busca en ellos es aprobación.
Estamos en una época en que por una parte los libros espirituales eran casi bestsellers de la época, por el ambiente de reforma que había dentro de la propia Iglesia y que en este caso prodigaban vivir la religiosidad desde un punto de vista más íntimo. Por otra parte estaba la Inquisición y la Contrarreforma, que representada por el Concilio de Trento se propugnaba vivir dentro de la ortodoxia de la Iglesia. Otro asidero que sí la sostuvo, sus amigos. García de Toledo fue uno de sus primeros, estaba ahí la lista llena de confesores suyos, pero en concreto García de Toledo fue uno de sus primeros confesores y amigo de ella hasta el final. Jerónimo Gracián, que fue su jefe, digamos, en la Reforma del Carmelo. Juan de la Cruz, muchas amigas nobles. Muchos de estos grupos estaban dedicados a la meditación y eran judíos conversos como Teresa, pero también en estos grupos había altos sectores amplios sectores de la alta nobleza. Ahora, mirando hacia atrás, se ve que los límites entre la ortodoxia y la heterodoxia resultan evanescentes y la inclusión en uno u otro grupo era muchas veces del lado más bien azaroso. Uno de los golpes de efecto que llevó a cabo la Inquisición, de más graves consecuencias, fue la publicación de los libros prohibidos, que se llamaba el Índice Expurgatorio de Valdés, y la reacción de Teresa fue característica suya. Dice, ya que no tenía libros por donde a partir de los cuales podía dirigir su experiencia, decidió acogerse sin más a su propia experiencia. Cuando muere, Teresa da gracias a Dios por haberla dejado morir dentro de la Iglesia. Ese fue su gran temor. Ser expulsada como otros, que se habían movido por su mismo impulso y que habían sido condenados. En una palabra, su mayor temor habría sido el ser tachada de hereje o de papa. Muchas gracias.